Claro que sí, y definitivamente creo que nos estamos dando la oportunidad de una conversación supremamente importante para la vida de los territorios, para la vida del país. De hecho, si rescatamos un poco las nociones de desarrollo que vienen desde la economía política, observamos que son varios años, hace ya, pues imagínate, desde Adam Smith y desde mucho antes, tratando de establecer cómo es que se logra el desarrollo de las naciones, cómo es que se logra construir riqueza, cómo es que se logra a partir de la producción y la construcción de riqueza una serie de transformaciones de realidades que en teoría deberían generar una serie de beneficios y de bienestar para la ciudadanía, tanto en el mundo urbano como en el mundo rural. Y por supuesto que debería al mismo tiempo alimentar una serie de oportunidades de crecimiento, de desarrollo, de prosperidad en los territorios. De modo que lo otro que es pertinente plantear aquí es que eso es posible en la medida en que se va configurando un tejido y un ámbito de relacionamiento entre diversos actores de diversas naturalezas e intereses. Y para iniciar, yo creería que merece enfatizar en la relevancia de lo que es este relacionamiento entre el sector público, el sector privado, las comunidades en general, a través de esa diversidad de organizaciones que pueden ser sociales, culturales, ambientales, étnicas, productivas, entre otras tantas. Los escenarios gremiales, por ejemplo. Cuando nos damos la oportunidad de pensar en la relevancia y en la pertinencia de las alianzas y las gobernanzas, es porque de alguna manera estamos ratificando que esas transformaciones que se deben dar en los territorios no es posible desde un único actor, en este caso desde una alcaldía, o desde una gobernación, o desde una empresa, o desde una comunidad. Las experiencias, las buenas prácticas, lo que podemos ya identificar como cosas bien hechas que son dignas de demostrar, surgen justamente de un camino que recorren diversos actores en el que se encuentran, se reconocen y trabajan juntos por la transformación de esas realidades. De modo que creería yo, sin temor a equivocarme, que hablar de alianzas y gobernanzas es además hablar de aspectos concretos a través de los cuales tiene sentido que se fortalezcan los liderazgos locales tan necesarios para transformar esas realidades que queremos a nivel municipal, departamental, regional. Este ámbito del pensamiento complejo de que no es otra cosa, a mi modo de ver, que darse la oportunidad de comprender las partes y sus conexiones, cómo dialogan, cómo se relacionan y al mismo tiempo qué tan importante es cada parte para el todo y qué tan importante es el todo para las partes. Y esto parece un trabalenguas, pero al final del día es una de las maneras en las que necesitamos empezar a leer y a comprender las realidades territoriales. Porque si bien es cierto, lo mencionábamos ahorita, de una diversidad de actores que tienen diversidad de intereses y que al mismo tiempo juegan diversidad de roles, es casi que magia buscar la manera de que se encuentren, se reconozcan y que empiecen a trabajar juntos por objetivos compartidos. Ni qué decir, por ejemplo, de análisis que ya habíamos hecho previamente, en términos de que en nuestro país la institucionalidad pública se configura más allá de las ramas que conocemos como la ejecutiva, la legislativa, la judicial, pues en el ámbito ejecutivo tiene más de 25 sectores. Son más de 6.500 entidades públicas desde el nivel nacional hasta lo local que algo tienen que ver con un nivel de relacionamiento. Y fíjense que aquí estamos hablando ya de temas intersectoriales, estamos hablando de temas transsectoriales, pero al mismo tiempo estamos hablando de múltiples escalas. Y es que para quienes estamos aquí, que hemos tenido que ver directa o indirectamente con la gestión del desarrollo a diversos niveles, pues ya sabemos que hay unos niveles de dependencia en el relacionamiento
entre, por ejemplo, una alcaldía y un ministerio, una alcaldía y una gobernación, una alcaldía, una gobernación, un ministerio y el sector privado con, por ejemplo, una autoridad ambiental, por ejemplo, una entidad descentralizada, por ejemplo, con la cooperación internacional. Entonces, cuando nos damos la oportunidad de leer la complejidad, es tratar de comprender que hay diversos aspectos, diversos actores y diversas temáticas que de alguna manera hay que tratar de hacer converger para que luego eso se traduzca en un trabajo conjunto, en un trabajo articulado. Pero adicionalmente, habría que incorporar en esta reflexión cómo, además de crecer en pensamiento complejo, podemos pensar en ese pensamiento sistémico, en el pensamiento estratégico, en el pensamiento crítico, que son esenciales a la hora de dibujar una serie de aspectos que son definitivos para poder construir las alianzas y las gobernanzas que se están necesitando en un territorio. Claro que sí, Juan Carlos, y yo quiero aprovechar también para extender mi saludo a Roger y a José. Me alegra mucho sus participaciones, la forma como están abordando el tema, porque nos da todos los elementos para dar esta respuesta. Por un lado, porque no se discute que existen instituciones, actores, que hay un marco normativo, que hay unas competencias que son habilitantes para poder establecer este nivel de relacionamiento. Roger explicó muy bien que existen instrumentos que se han probado en el país como las alianzas público-privadas, por no mencionar muchas otras. Y definitivamente eso ratifica que existen las condiciones para poder moverse en ese sentido. Sin embargo, también es cierto que hay muchas experiencias, unas muy positivas, otras no tanto, y ese debe ser el camino en el que empecemos a valorar cada vez más no solo el potencial, sino la relevancia de las alianzas y las gobernanzas, y entender que efectivamente hay rutas que pueden ayudar a que sean más expeditas, rutas en las que luego de una lectura compartida de realidades a nivel territorial se pueda, por ejemplo, establecer cuáles son esos desafíos que hay que superar, y que al mismo tiempo se reconoce que no se pueden superar desde una sola instancia, desde un solo actor, para que empiece entonces a configurarse visiones compartidas, análisis compartidos, y que haya un ejercicio del liderazgo en el que se pueda conducir, se pueda facilitar los acuerdos que sean necesarios para poder establecer cómo avanzar en ese sentido. Recordemos que una alianza y una gobernanza tiene todo ese poder simbólico de la unión que hace la fuerza, pero al mismo tiempo tiene una exigencia técnica en materia de planificación, de quién hace qué, de qué se aporta, de cómo se desarrolla, de qué tiempo se desarrolla, y a partir de allí, de cómo se asegura que esos pasos que se van a dar van a lograr unos resultados, unos efectos y unos impactos. Por eso ese planteamiento que haces en términos del método, de la estructura, tiene todo el sentido. Si nos diésemos la oportunidad a nivel territorial de generar mayor pedagogía alrededor de lo que significa una alianza, de lo que significa una gobernanza, de por qué es pertinente la una o la otra para un tipo específico de problema, y al mismo tiempo se generan las condiciones para el acercamiento, para el encuentro, para la discusión, para la construcción, Roger planteaba un término que a mí me parece supremamente importante, y es la co-creación, porque no se trata de un quien que diga que hay que hacer y todos se muevan en esa consonante, sino que definitivamente haya una oportunidad de establecer las rutas que se necesitan para poder avanzar en ese sentido. Así que habrían pasos que van desde el reconocimiento de la necesidad, del desafío, del problema, de la necesidad del encuentro para hacer una valoración conjunta, de la valoración conjunta para empezar a establecer las reglas de juego, los roles, las responsabilidades, los tiempos, para hacer descripciones detalladas de la realidad, pero también de las soluciones, y a partir de ahí establecer cómo va a ser
ese proceso, cómo van a ser los niveles de comunicación, cómo van a ser los niveles de seguimiento, cómo se van a hacer las garantías de la transparencia, de la participación, para que en efecto se pueda lograr lo que se aspira. En la medida en que estamos haciendo un análisis y una reflexión sobre la pertinencia de los liderazgos locales y de valernos de las alianzas y las gobernanzas para la transformación de problemáticas y desafíos estructurales, la noción de capacidad, aproximarnos a la noción de que la capacidad es como un conjunto. ¿De qué? Bueno, de conocimientos, de habilidades, de destrezas, de experiencias, de competencias, de herramientas, incluso cuando hablamos de capacidad también de incidencia, de liderazgo, de comunicación. Es un reconocer que en relación con esos aspectos estamos en un lugar y que de ese lugar eventualmente debemos ir a otro donde cualificamos las capacidades, y esa cualificación significa recorrer una curva de aprendizaje, y esa curva de aprendizaje, más allá de ser individual, debería ser colectiva. Porque si, por ejemplo, reconocemos el liderazgo natural de un ente territorial y el alcalde o la alcaldesa y su equipo reconoce que en las alianzas y las gobernanzas hay parte de las respuestas para lograr lo que se han planteado en el plan de desarrollo, por ejemplo, un aspecto que podrían hacer desde sus liderazgos es hacer toda una pedagogía para que los demás actores en el territorio crezcan en las capacidades que se necesitan para lograr la co-creación, para ir de la gobernabilidad a esa gobernanza, que es una búsqueda de un acuerdo entre diversos actores para poder avanzar. Así que las capacidades sería un muy buen inicio para poder reflexionar sobre qué tantas capacidades necesitamos o qué capacidades debemos cualificar a nivel territorial para que esos liderazgos se vayan fortaleciendo, consolidando y se puedan conducir procesos de trabajo colectivo hacia las transformaciones que se desean. Yo le agregaría a eso, esa vocación de servicio, mirar hacia adentro, dar pasos hacia adentro y dar pasos hacia afuera. Es decir, cómo se ejercen unos liderazgos internos para que haya unidad de cuerpo. Recordemos que cuando hablamos de alianzas y gobernanzas, normalmente hablamos entre empresas, entre organizaciones, entre entidades. Pero para que esa entidad pueda cumplir con lo que se compromete internamente, tiene que darse toda una serie de procesos, tiene que darse un nivel de coordinación y tiene que definitivamente existir un nivel de comprensión y de apropiación de esa responsabilidad. Pero también es importante reconocer la necesidad de esos liderazgos hacia afuera. Es decir, de esa capacidad de influir, de incidir, de conducir relaciones, de construir nuevas y mejores relaciones para poder avanzar, para que exista esa cohesión necesaria y que a pesar, porque es que quienes estamos aquí, que hemos vivido, estamos viviendo la vida de lo público, de la gestión del desarrollo, sabemos que no es fácil. No es fácil encontrarnos, no es fácil armar allí como los procesos conjuntos entre diversos actores para avanzar. Y aún así el liderazgo es lo que hace posible que haya nuevas formas de comunicación, nuevas formas de facilitación, nuevas formas de relacionamiento para encontrarnos por una aspiración superior que va mucho más allá del interés individual de cada uno de los actores. Por eso el liderazgo definitivamente es un tema necesario a la hora de el diseño y la gestión de la alianza y la gobernanza, porque el diseño pasa por allí. Una vez que se reconocen cuáles son los desafíos por superar, que se establece qué es lo pertinente si una alianza o una gobernanza, y se reconocen los actores, su naturaleza, sus alcances, etc., lo que sigue es tratar de cohesionar.